Si nos paramos a pensar, desde los planetas que giran en el espacio hasta el objeto más cotidiano que se nos ocurra, todo, absolutamente todo, se rige por unas pocas reglas. Son sencillas, pero increíblemente poderosas. Son las leyes del movimiento, y aunque no siempre las veamos, están ahí, actuando en cada momento. Vale, vamos a meternos de lleno. ¿Qué tienen en común? Pues la respuesta es que todos, pero todos, sin excepción, obedecen las mismas 3 leyes fundamentales. Las leyes de Newton. Podríamos decir que son como el lenguaje universal del movimiento. Claro, para poder entender el movimiento, lo primero es hablar de qué lo provoca, ¿no? De lo que lo inicia, lo para o lo cambia. Y la causa de todo esto es un concepto que, en el fondo, conocemos de forma muy intuitiva: la fuerza. En física, la fuerza es, digamos, la manera de describir cualquier interacción. Un empujón, un tirón, cualquier cosa que tenga el potencial de cambiar cómo se mueve algo, o incluso, ojo, de cambiar su forma. Y este es el efecto más claro, el que todos vemos. Un objeto que está ahí, quieto, y de repente, ¡zas!, se pone en movimiento. Pasa de velocidad cero a tener una velocidad. Y a ese cambio, pues a eso lo llamamos aceleración. Pero, y esto es súper interesante, a veces aplicamos una fuerza y no se mueve nada. La fuerza lo que hace es deformar el objeto, como cuando apretamos una esponja o, bueno, como en este choque, que es un poco bestia. El cambio sigue estando ahí, pero no es de velocidad, es un cambio de forma. Vale, ya sabemos lo que es una fuerza. ¿Y qué pasa cuando no hay ninguna fuerza neta actuando sobre algo? Pues aquí es donde entra la primera ley de Newton. Y aunque la ley lleva su nombre, la idea original fue un auténtico chispazo de genialidad de Galileo, que se hizo una pregunta muy lista sobre el movimiento. A ver, Galileo se imaginó lo siguiente: una bola que baja por una rampa y luego sube por otra que está enfrente, y se dio cuenta de algo. La bola nunca llegaba a alcanzar exactamente la misma altura desde la que partió. ¿Por qué? Pues por la fricción, esa fuerza invisible que siempre está ahí frenando las cosas. Y aquí es donde viene la magia. Galileo pensó, vale, ¿y si me imagino un mundo ideal, sin nada de fricción? Si la segunda rampa fuera totalmente plana, horizontal, la bola, al no tener nada que la frene ni nada que la haga subir, pues simplemente seguiría moviéndose, y seguiría para siempre, con una velocidad constante. Pues a esa manía que tienen los objetos de resistirse a cambiar su movimiento, a esa terquedad, es a lo que llamamos inercia. Si algo está quieto, quiere seguir quieto, y si algo se está moviendo, quiere seguir moviéndose. Esto, vamos, lo hemos vivido todos. El autobús arranca de repente y nuestro cuerpo se va para atrás. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, por pura inercia, quiere quedarse donde estaba. Y al revés, cuando el bus frena de golpe, nos vamos para adelante. Nuestro cuerpo quería seguir a la misma velocidad que llevaba. Entonces, la clave de todo esto es que no todos los objetos tienen la misma inercia. Piénsalo. Es mucho más difícil cambiar el movimiento de un camión que el de una bicicleta, ¿verdad? Es mucho más terco. Por eso decimos que la masa de un objeto es en realidad una forma de medir cuánta inercia tiene. A más masa, más inercia. Así de simple. Bien, si la primera ley nos dice qué pasa cuando no hay fuerza neta, o sea, cuando todo está en equilibrio, la segunda ley es la que nos da la fórmula mágica. Nos dice exactamente qué pasa cuando sí hay una fuerza. Es básicamente el corazón matemático del movimiento. Y aquí la tenemos, probablemente una de las ecuaciones más famosas de toda la historia de la física. F igual a m por a. Fuerza es igual a masa por aceleración. Es increíblemente simple, es elegante y, lo más importante, describe a la perfección cómo se relacionan estas 3 cosas. A ver, fijémonos en la tabla, que lo explica muy bien. Nos dice 2 cosas fundamentales. Primero, si dejamos la masa como está, pero duplicamos la fuerza que aplicamos, la aceleración también se duplica. Van de la mano. Y segundo, si mantenemos la misma fuerza, pero ahora duplicamos la masa, la aceleración se queda en la mitad. O sea que a más masa, menos acelera algo si le aplicamos la misma fuerza. Y llegamos a la tercera y última ley. Una ley que a menudo se entiende un poco regular, pero que es absolutamente clave para entender cómo funciona todo. La idea principal es que las fuerzas nunca, jamás van solas. Siempre vienen en parejita. Esto es fundamental. Hay que grabárselo a fuego. Si un objeto A empuja a un objeto B, el objeto B le devuelve el empujón al objeto A. Y lo hace con una fuerza que es idéntica en intensidad, pero en la dirección contraria. Ni más ni menos. Idéntica. Vamos a verlo con un ejemplo que se entiende de maravilla. El boxeador golpea el saco. La acción es esa fuerza que el guante ejerce sobre el saco. Es el empujón que vemos, el que inicia todo. Pero, y esto es lo importante, exactamente en el mismo instante, el saco de boxeo le devuelve el golpe al guante.
ejerce una fuerza de reacción que es igual de fuerte. Esa es la fuerza que siente el boxeador en la mano. No es una después de la otra, ocurren a la vez. Muy bien, pues con estas 3 leyes ya en el bolsillo, podemos empezar a mirar a nuestro alrededor y entender las fuerzas concretas que actúan cada día en nuestro mundo. A ver, una de las confusiones más típicas, masa y peso. No son lo mismo, ¿eh? La masa es, por así decirlo, la cantidad de cosas que tiene un objeto, la materia. Y esa es la misma aquí, en la Luna o en Júpiter. El peso, sin embargo, es la fuerza con la que la gravedad tira de esa masa. Así que la masa no cambia, pero el peso sí, depende de dónde nos encontremos. Y mirad, este ejemplo es perfecto para entenderlo. Imaginaos un objeto de 50 kilos de masa. Aquí en la Tierra su peso es de 490 newtons. Pero si nos llevamos ese mismo objeto, con sus mismos 50 kilos de masa, a la Luna, donde la gravedad es mucho más flojita, su masa sigue siendo de 50 kilos, pero su peso se desploma hasta los 80 newtons. Claro, aparte del peso, hay otras fuerzas que nos rodean constantemente. Pensemos en un libro encima de una mesa. Su peso lo empuja hacia abajo. ¿Por qué no se cae? Porque la mesa le responde con una fuerza hacia arriba que llamamos fuerza normal, que lo sujeta. Y si intentamos deslizarlo, aparece la fricción. ¿Os acordáis de Galileo? Que se opone a que se mueva. Esa fricción es la misma que nos permite caminar o que los frenos de un coche funcionen. Y para acabar, una pregunta que da que pensar. A ver, si cada acción tiene una reacción igual y en sentido contrario, si cada vez que yo empujo algo, ese algo me empuja a mí con la misma fuerza, ¿cómo es posible que algo se mueva? ¿Por qué no estamos todos en un empate técnico constante? La respuesta, os doy una pista, está en recordar sobre qué objeto actúa cada una de esas dos fuerzas. Pero bueno, eso ya es una idea para seguir dándole vueltas.